El Imperio Español ha sido uno de los imperios más importantes e influyentes de la historia, además de haber sido el primer estado que llegó a expandirse a través de los 5 continentes. También sorprende por su rápida expansión en poco tiempo después de haberse consolidado al expulsar a los musulmanes de la península ibérica en 1492. La unificación española se inicia con el matrimonio de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, conocidos como los Reyes Católicos. Bajo esta unión comenzaría el Reino de España, quien al expulsar a los súbditos musulmanes durante la Guerra de Granada, toma el control de la península ibérica del lado del Reino de Portugal. Las expediciones españolas comenzarían en ese mismo año, cuando el conocido navegante genovés Cristóbal Colón emprende el viaje hacia Nuevo Mundo en búsqueda de una nueva ruta hacia las Indias. Sin embargo, en su lugar, llegaría el 12 de octubre a la isla de Guananí, actualmente Bahamas, con lo que llegaría al continente americano. Este hecho es decisivo, ya que es considerado el primer paso de la expansión mundial de la civilización europea. Con lo anterior, Colón trazaría una ruta de ida y vuelta hacia América a través del Océano Atlántico, tras lo que comenzarían las diversas expediciones españolas, quienes primero ocuparon los territorios insulares del Caribe, como la isla española, a fines del siglo XV. Otros territorios, como Cuba y Puerto Rico, fueron tomados a principios del siglo XVI. Ya hacia 1520 comenzaría la conquista de los mayas en Guatemala, Belice y el sur de México a cargo de Pedro Alvarado y Contreras. Pero los hechos más relevantes fueron la conquista del Imperio Azteca a cargo de Hernán Cortés entre 1519 y 1521 con el apoyo de los pueblos indígenas avasallados por los mexicas y la conquista del Imperio Incaico en 1533 a manos de Francisco Pizarro, quien al encontrarlo debilitado luego de una guerra civil logró conquistarlo tras la captura y asesinato del Inca Atahualpa. Tras estas victorias, la corona dividiría en una primera instancia sus nuevas adquisiciones territoriales entre el Virreinato de Nueva España, que ocupaba todo México, el Caribe y Centroamérica, y el Virreinato del Perú, que ocuparía casi todo Sudamérica, salvo por la región de la Patagonia y el actual Brasil, que sería conquistado por los portugueses. Estos virreinatos estaban al mando de un virrey, quienes eran los gobernantes de las colonias en representación del rey de España. La excusa para estas conquistas fue la expansión de la fe cristiana. Y hablando de religión, también destaca la fundación de la conocida Inquisición Española, institución bastante polémica y con mucho poder a la que se le atribuye la expulsión y ejecución de miles de personas por motivos religiosos. Luego de sus conocidos autos de fe, en donde entregaban a los condenados al brazo secular para su ejecución. El número de muertes que se le atribuye, pues, es un tema de controversia. Algunos dicen que rondean los 3.000, otros los 30.000. Este periodo de conquistas coincide con el reinado de Carlos I de España, quien en 1520 obtiene como herencia el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por lo que sería el mandatario más poderoso de la época. Con esto, hacia fines de su mandato, le cede a su hijo en 1555, Felipe II, el territorio de los Países Bajos, que comprendían los actuales territorios de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, pasando a ser anexionados al imperio. Muchos afirman que Felipe II fue el mandatario más importante de la historia del Imperio Español, ya que durante su mandato siguió la expansión del imperio. En América se siguió expandiendo el territorio hacia el norte, llegando a ocupar gran parte de los actuales Estados Unidos. También comenzó la expansión en Asia y Oceanía, en donde tomó las Filipinas y varias islas como las Marianas, Carolinas y Guam. Todo esto bajo el nombre de la Capitanía General de Filipinas, que dicho sea de paso, el nombre viene en honor al mencionado rey. Felipe II contrajo varios matrimonios con diversas consortes. Durante su mandato se inició la unión dinástica con Portugal, por lo que técnicamente los territorios que iba conquistando el imperio portugués serían anexionados al español. Durante su mandato se traslada la corte real a Madrid, por lo que así la ciudad se convertiría en la capital del imperio. Además, a Felipe se le considera un rey revolucionario, ya que transforma la monarquía española en el sistema de gobierno más sofisticado de la época, ya que crea un eficiente sistema administrativo para recaudar recursos de las colonias y así darle a España el estatus de potencia mundial. Y como toda gran potencia mundial, Felipe tuvo que enfrentar diversos conflictos dentro del continente, la mayoría con las otras grandes potencias de la época como Francia, Inglaterra y el Imperio Otomano,
entre las que destacan las guerras de religión contra la creciente fe protestante, la guerra de los 80 años, en donde los Países Bajos consiguen su independencia, la guerra turco-veneciana, en donde se contiene el avance otomano, y la guerra anglo-española. Felipe II sería sucedido por Felipe III, Felipe IV y Carlos II, los últimos gobernadores de la Casa de Austria que gobernarían durante el siglo XVII. Durante este siglo, el imperio consiguió expandirse más por el continente americano, aunque hacia 1640 acabaría la unión con Portugal. En este periodo destaca la Guerra de los 30 años, en la que la Casa de Habsburgo del Sacro Imperio Romano Germánico, el principal aliado de España, mermaría su poder, seguida de la Guerra Franco-Española, en donde se fija el límite entre ambos países en los Montes Pirineos, y nuevos conflictos con Inglaterra, ahora por las Indias Occidentales, es decir, por las islas del Caribe, en donde España pierde Jamaica. También destaca la Guerra de la Restauración Portuguesa, en donde Portugal, posterior a la separación de la Casa de Austria, reafirma su independencia y soberanía sobre sus posesiones coloniales. Como ven, la mayor parte de las guerras en Europa han sido por soberanía sobre colonias y territorios e imponer influencia política y religiosa. Tras la muerte de Carlos II, quien no dejó descendencia, se daría inicio a la Guerra de Sucesión Española, un enfrentamiento entre austracistas y borbónicos por el poder de la corona española. Como resultado, los borbónicos toman el poder con Felipe V como primer rey. Con esto, se daría inicio a las reformas borbónicas, que fueron una serie de cambios económicos y administrativos en los que se buscaba centralizar el poder al rey, elevando los diversos impuestos a las colonias y aumentando la burocracia, con lo que el poder y autonomía de los virreyes iría disminuyendo. En cuanto a los cambios territoriales, del Virreinato del Perú se fragmentarían los virreinatos de Nueva Granada y Río de la Plata. A la larga, estas reformas fueron contraproducentes, ya que si bien por un lado así se conseguía recaudar más ingresos, por otro, esto generó descontento en la población criolla en las colonias, que poco a poco fueron formando un sentimiento independentista ante estas reformas que consideraban un abuso. Durante este siglo, España participaría en la Guerra de Sucesión Austriaca, esta vez en contra de su antiguo aliado, el Sacro Imperio, y junto a Francia y varios reinos italianos. Durante esta guerra, España logra mantener su autonomía en sus colonias en América durante la Guerra del Asiento, en la que derrotaron a los ingleses a pesar que ellos contaban con superioridad armamentística. Posteriormente, España participaría en la Guerra de los 7 Años, en donde a pesar de participar del bando perdedor, se le cedía la región de Luisiana por parte de Francia mediante el Tratado de Fontainebleau, por lo que en este punto el Imperio Español llegaría a su máxima expansión. Sin embargo, se podría decir que estas serían las últimas décadas de prosperidad de este gran imperio. Ya hacia principios de los 1800, España participaría en las guerras napoleónicas, que surgieron como consecuencia de la Revolución Francesa, participando del bando de Francia en una primera instancia, pero luego España es convertida en un estado satélite del primer imperio francés bajo el mandato del hermano de Napoleón, José I Bonaparte. Los franceses venderían la Luisiana española al recientemente creado Estados Unidos. España no recuperaría su autonomía hasta 1813. Estas guerras mermaron significativamente las fuerzas españolas. ¿Recuerdas que te dije que las reformas borbónicas estaban creando un sentimiento de independentismo en América? Pues bien, este sentimiento se transformaría en revolución, dando inicio a las diversas guerras por la independencia de las colonias españolas en América, que ocurrirían durante las décadas de 1810 y 1820, en donde una debilitada España perdería oficialmente sus territorios en América, salvo por Cuba y Puerto Rico. Luego de esto, el imperio pasaría bajo el reinado de Isabel II, quien realizaría algunos intentos fallidos de volver a tomar control en sus antiguas colonias durante la Guerra de Restauración en República Dominicana y la Guerra Hispano-Sudamericana contra Chile y Perú, tras las cuales se mantuvo el status quo. Las desventuras del Imperio Español serían seguidas por una etapa de inestabilidad política, durante la cual España pasa de una monarquía a un sexenio democrático al mando de Francisco Serrano tras la Revolución de 1868, para luego pasar a un intento de monarquía parlamentaria, luego a un intento de república y finalmente la restauración borbónica en 1874. Todo esto en menos de 10 años. Y con esto, me late que esta inestabilidad mareaba a más de uno. ¿O me equivoco? Pero la estocada final del Imperio Español llegaría en 1898, tras la Guerra Hispano-Estadounidense,
que ocurre luego del controversial hundimiento del navío Maine, que los estadounidenses culparon a los españoles sin una investigación conjunta y que en la actualidad se presume como un ataque estadounidense de falsa bandera para ingresar a la guerra. El punto es que España no estaba preparada para combatir con las fuerzas de los emergentes Estados Unidos, quien obtiene una victoria decisiva en este conflicto. Tras la firma del Tratado de París, España entregaría Cuba, Puerto Rico, Guam, las Marianas y sería forzado a vender las Filipinas por $20 millones, hecho que sellaría el ocaso de un imperio que revolucionó la historia mundial desde sus inicios hasta final. Si te gustó este video, no te olvides de apoyarme con un like, de dejar tu comentario y suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver este video. Les invitamos a darle like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse a nuestro canal.